La Semilla Podcast. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Iglesia Pai, proyección de alcance internacional. Con el apóstol Enrique Torra. Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios el Dios de nuestra salvación. Dios es bueno, Jesucristo no ha cambiado, Él es el mismo, ayer, hoy y por todos los siglos. Los milagros que el Señor Jesucristo hizo hace 2000 años aquí en la tierra durante su ministerio público, los está haciendo hoy. Él está obrando a través de los creyentes, a través de su cuerpo, a través de la iglesia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia del Señor. El poder de Dios está en nosotros porque Dios mora en nosotros. Estamos conectados con la deidad. Somos uno con el Padre, uno con el Hijo, uno con el Espíritu Santo. Hay tanto poder en usted y en mí. Es el poder del Dios creador. Es la habilidad de Dios, es la suficiencia de Dios la que está en nosotros. ¿Cómo liberamos el poder que está en nosotros? Por la fe. Por la fe. En una ocasión, los discípulos estaban ministrándole liberación a un muchacho. El padre de este muchacho, que era atormentado por demonios, trajo a su hijo a los discípulos para que echaran fuera a los demonios, para que sanaran a ese joven. Los discípulos hicieron las cosas como ellos pensaron que debía hacerse, pero no hubo resultados. Cuando el Señor Jesús vino a la escena, el hombre le dijo al Señor que tuviera misericordia. Mateo capítulo 17, versículo 15. Ten misericordia de mi hijo, Señor, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: Por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviere fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. La fe se libera a través de las palabras. El Señor reprendió al demonio, habló, echó fuera al demonio con palabras, y el muchacho fue completamente libre. Los discípulos estaban maravillados. ¿Por qué nosotros no pudimos? Ellos hablaron, pero no era la palabra de fe, no era la palabra del Padre. Cuando la palabra del Padre está en nuestra boca y la declaramos con la convicción, con la certeza, con la seguridad, entonces la palabra del Padre no vuelve vacía. La palabra del Padre produce, hace, porque Dios obra a través de la palabra. En San Marcos capítulo 11, versículo 23, el Señor dice: Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Si le dice al monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyese que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Es por la palabra. Con la palabra el Señor sanó a los enfermos. Con la palabra el Señor echó fuera a los demonios. Los discípulos, con la palabra, hicieron los milagros. Los milagros fueron hechos cuando los discípulos del Señor declararon la palabra de fe. Pedro iba un día a orar al templo junto con Juan. Ellos, al entrar, vieron a un hombre ahí mendigando. Era un paralítico. Este paralítico estuvo atento
a ver si Pedro y Juan le daban la limosna. Hechos capítulo 3, versículos 6 y 7. Dice: mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole de la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Un milagro. Pero el milagro fue el resultado de la palabra de fe que Pedro declaró. Pedro soltó la palabra creativa, la palabra de Dios, lo hizo en el nombre, en la autoridad del nombre del Señor Jesucristo. Y cuando Pedro declaró la palabra de fe, la parálisis desapareció. El espíritu que mantenía a ese hombre en ese estado de enfermedad desapareció. El hombre fue levantado. Al momento se le afirmaron los pies y tobillos y comenzó a andar. El apóstol Pablo, en una ocasión que estaba disertando, enseñando la palabra, se alargó un poco su disertación y ya era de madrugada. Un joven que estaba sentado junto a la ventana de un tercer piso se durmió y cayó al vacío. Cuando Pablo vio esto, sencillamente se dirigió al cuerpo del joven muerto y ordenó que recobrara la vida. Dice la Biblia en Hechos capítulo 20, versículo 9 al 13. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana rendido de un sueño profundo, cuando Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Esa es la palabra, está vivo. Esa es la palabra de fe, está vivo. La palabra de fe declara lo que Dios dice, por encima de las circunstancias. La realidad física es que el muchacho estaba muerto, pero la palabra de fe salió de los labios de Pablo, y es la palabra de Dios, la palabra de vida, y él declaró: está vivo. La Biblia dice que después que Pablo dio esta palabra, subió, partió el pan y comió con los que estaban allí. Habló largamente hasta el alba y así salió, llevando al joven vivo, y fueron grandemente consolados. Una resurrección. ¡Qué milagro! Dios obró a través de su palabra en la boca de un creyente llamado Pablo. La fe es pues actuar y hablar de la palabra de Dios. Actuar con base en la palabra y declarar la palabra de Dios. Fue en el nombre de Cristo, en los labios de Pablo, el nombre del Señor Jesucristo fue lo que levantó al joven de entre los muertos. El nombre de Cristo, el nombre que es sobre todo nombre. El hombre de fe actúa de acuerdo con la palabra de Dios. La mujer de fe actúa de acuerdo con la palabra de Dios. El reto del Señor Jesús para nosotros es que tengamos la fe de Dios. Él la tuvo. Él dice: porque de cierto digo, que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Actuemos de acuerdo con la palabra del Padre, y los milagros sucederán. La palabra viviente en nuestros labios es la que obra los milagros. Declaremos la palabra del Padre por encima de las circunstancias, las evidencias, lo que percibe nuestros sentidos deben quedar subordinados a la palabra de Dios. Toda percepción sensorial debe subordinarse a la autoridad de la palabra. Pablo no declaró la muerte. Pablo, frente a la muerte, declaró la palabra de vida y el joven resucitó. Padre, te doy gracias. Te alabo y te bendigo. Tu palabra es la verdad. Padre Santo, en el nombre del Señor Jesús, te pido en esta hora que tu poder se manifieste, restaurando a los oyentes donde quiera que se encuentran. Bendigo a mis hermanos. Declaro un día espectacular, que toda sombra, que toda tormenta de la vida cese, que venga la calma, la paz intensa
la libertad, la salud y la prosperidad en cada uno de mis hermanos. Los bendigo a donde quiera que se encuentran y declaro un día glorioso en el nombre de Jesús. Amén.